Hola, ¿qué tal? Ahora veremos el tema de anafilaxia. Y yo soy el doctor Néstor Meneses, alergólogo inmunólogo pediatra. Vamos a empezar con un caso clínico. Es un masculino de 10 años, tiene diagnóstico de neumonía complicada y cursó manejo con penicilina y no hubo mejoría. Se decide manejar con ceftriaxona y B. 30 minutos después a la administración de la Ceftria, presenta eritema generalizado y abones en extremidades, angioedema importante que afecta párpados, región labial y lengua, no tiene insuficiencia respiratoria, la TEA está conservada y tiene taquicardia. Usted sospecha cuadro de anafilaxia y decide indicar, lean las opciones, apúntenlas, ténganlas en la mente para que cuando terminemos de ver este tema, ustedes puedan regresar al video y contestar con seguridad cuál es la mejor opción para este caso. El objetivo de esta sesión es que ustedes reconozcan cuando se trata de un cuadro de anafilaxia, cuántos tipos hay de anafilaxia, hay de diferentes escenarios y cuál sería el tratamiento de primera elección para así poder salvarle la vida al paciente. Esta clase contiene la definición de anafilaxia, epidemiología, factores de riesgo, escenarios clínicos, el diagnóstico y el tratamiento, y al final unas conclusiones. Anafilaxia es la reacción alérgica más grave que existe, pone en riesgo la vida y algunas personas dicen también choque anafiláctico. No siempre hay un choque en anafilaxia, entonces el mejor término que ustedes pueden utilizar es anafilaxia nada más. Solamente si compromete la tensión arterial, entonces ya se podría definir choque, pero si no, solamente es anafilaxia. Normalmente es un porcentaje bajo los casos que se presentan de anafilaxia. Por ejemplo, quien tiene alergia alimentaria a leche, el porcentaje de que hagan anafilaxia a leche es muy bajito. Anafilaxia a penicilina, el porcentaje es muy bajito. Entonces, para fines de examen, cuando les pregunten algún caso referente a anafilaxia, váyanse por el porcentaje más bajo. Es más frecuente en hombres hasta los 15 años de edad, donde ahí ya la relación es 1 a 1, y en adultos es más frecuente que en niños. Ocurren 2.3 casos por cada 1000 adultos y un caso por cada 1000 niños. Las primeras causas de anafilaxia en niños son las alergias alimentarias. Y como mencionamos en el módulo de alergia alimentaria, las tres principales en México son trigo, huevo y leche. Y en adultos son los medicamentos y picadura por heminópteros. En Latinoamérica, el desencadenante más frecuente, según depende de dónde busquen esta literatura, lo más frecuente es que sean alimentos, seguido de medicamentos y al final picadura de insectos. En menores de 2 años pueden ser sobre todo huevo y en segundo lugar leche, y en niños mayores y adolescentes el cacahuate, pero repito, esto va a depender del sitio donde lean el artículo. Y en mayores de 6 años son los fármacos y también picaduras de insectos. Hay algunos factores que nos pueden predisponer a tener mayor riesgo de presentar anafilaxia. Entre ellas está la mastocitosis, que estos pacientes se la viven con anafilaxia. Cualquier estímulo les puede desencadenar un escenario de anafilaxia. También existe depresión, enfermedad atópica, sobre todo las que no estén bien controladas, enfermedad cardiovascular, asma y sobre todo las que no están bien controladas, y el uso de antihipertensivos o beta bloqueadores. Esto sobre todo los beta bloqueadores hay que tener mucho cuidado porque inhiben el efecto de adrenalina, que es el tratamiento de primera elección en anafilaxia. Esta es otra imagen donde se pueden ver algunos factores de riesgo, algunos cofactores, y también van a depender sobre todo por algunos antecedentes que tenga el paciente. No sé si tienen espina bífida, si tienen múltiples alergias, obesidad, etcétera. Hasta también en la postura voy a tener algún porcentaje de factor de riesgo. La fisiopatología en anafilaxia es un tipo de hipersensibilidad 1, es decir, mediada por IgE, es decir, un tipo inmediato, igual que rinitis alérgica, igual que lo más frecuente en alergia alimentaria, igual que lo más frecuente en asma.
Entonces, aquí tengo esta imagen en donde ya está una célula con los receptores específicos para IgE esperando a que sea estimulada. Entonces, cuando llega ese estímulo, recuerden que tiene que tocar a dos receptores IgE específicos para poder desencadenar esta cascada de inflamación, llevar esa información a través de estos receptores y que la célula degranule. Una vez que la célula haya liberado estos mediadores que están preformados, nada más están esperando ese estímulo para liberarse. Estos van a ser histamina, proteasas, proteoglicanos, y esos se liberan inmediatamente, ya están preformados, listos para salir. Y otros que se van a formar de nuevo. Estos van a formarse minutos después de este estímulo, como los leucotrienos, prostaglandinas, y otros que se liberan de forma tardía, que esos pueden ser citocinas, quimiosinas, que están ahí mencionadas, ¿no? Todos estos clínicamente nos van a representar sintomatología. Los mediadores tempranos o los síntomas tempranos van a ser broncoconstricción, edema, aumento de la permeabilidad vascular, y los tardíos, inflamación persistente y reclutamiento celular. Como es un tipo de hipersensibilidad 1, el primer órgano que se va a ver afectado va a ser la piel. En un 84% de los casos va a tener afectación. Incluso cuando no hay afectación de la piel, es más difícil realizar el diagnóstico de anafilaxia. Puede ser desde una roncha, un abón, o puede ser comezón en cualquier área. El segundo va a ser el cardiovascular en un 72%, taquicardia, bradicardia, dolor torácico, desmayos. En tercer lugar, los respiratorios, un 68%, desde simple comezón en la nariz hasta un broncoespasmo. Por eso, lo que les decía en las primeras diapositivas, no hay que decirle siempre choque anafiláctico, porque no esperamos, con esa palabra esperamos ver a un paciente tirado, lleno de ronchas, que no puede respirar, que está pálido, frío, y no siempre es el caso. Puede ser desde que tenga nada más un dolor abdominal y comezón en la nariz, ya con eso se pudiera definir anafilaxia, que vamos a ver los escenarios. Gastrointestinales, 45%, un dolor abdominal, náuseas, vómito, disfagia. Neurológicos es lo último, un 15% de los pacientes presentan síntomas a ese nivel, y en niños muy chiquitos pudiera representar como irritabilidad, cambios de comportamiento, dolor de cabeza, mareos, etcétera. Entonces, hay 3 escenarios en anafilaxia. El escenario número 1 es un inicio súbito. Es decir, supongamos que en el parque y de repente vemos a una persona que se cae. Nos acercamos y esa persona tiene ronchas, tiene abones. Podríamos sospechar de una anafilaxia. Entonces, es inicio súbito con compromiso siempre de la piel o de tejidos, tejido de mucosas o ambos, y al menos uno de estos dos, que tenga síntomas a nivel respiratorio o disminución súbita de la TA. Entonces, lo que les decía, ¿no? Vemos en el parque una persona que se cae y aparte tiene lesiones en la piel, eso sería un escenario 1. Es un inicio súbito. El escenario 2, aquí es ante un alérgeno probable. Digamos que el paciente viene al consultorio de alergología a que le haga pruebas cutáneas, y cuando yo le pongo los dispositivos para saber a qué es alérgico, presenta involucro de 2 o más de estos siguientes: signos o síntomas a nivel de la piel, signos o síntomas a nivel respiratorio, disminución de la TEA o síntomas gastrointestinales. Y el último escenario, el escenario 3, aquí es cuando el paciente ya se conoce algo que le provoca sintomatología, no sé, alergia al cacahuate. Y por algún motivo va a un restaurante, él menciona que es alérgico al cacahuate, pero en el restaurante el platillo que le llevaron antes de entregárselo al paciente solamente le quitaron del plato los cacahuates y el resto del alimento se lo entregaron, el paciente se lo come, ese alimento ya estaba contaminado y cae en anafilaxia. Entonces, ahí es un escenario de un paciente que ya se conoce alérgico y que presenta síntomas. Y hay una cosa que se llama reacción bifásica. En este tipo de pacientes, aunque ya no estén ante el estímulo que provocó la anafilaxia,
pueden volver a presentar un cuadro igualito que el mismo unas horas después, hasta incluso 3 días después de haber tenido anafilaxia. Eso se llama reacción bifásica y está mediada sobre todo por los factores que se liberan de forma tardía. La frecuencia es relativamente baja, de entre 4.6 hasta 20% de los casos, y quien ya haya tenido una reacción bifásica tiene mayor probabilidad de presentarla cada vez que haga anafilaxia. Para el diagnóstico nos podemos apoyar de niveles séricos de histamina o de triptasa. El estándar de oro, el que nos va a servir más, es la triptasa. Ese se tiene que medir de 30 a 120 minutos después de haber presentado el evento y después se mide con un nivel basal de triptasa cuando ya no tenga anafilaxia. Vemos la tasa de cambio entre una y otra toma de muestra y eso es lo que nos va a definir el diagnóstico. Por ejemplo, ha llegado pacientes bueno, no pacientes médicos que me piden interconsulta y que el cuadro como lo presentan, como está descrito en las notas, no me queda claro si sí es una anafilaxia o no. Y entonces en esos casos ayudaría mucho que determinaran el nivel de triptasa para que pues ahí definitivamente en una forma objetiva podamos decir si se trató o no de una anafilaxia. Podemos clasificar la gravedad de las reacciones anafilácticas, ya sea en leve, en moderada o grave. Vean que leve solamente afecta la piel, moderada es algo respiratorio o gastrointestinal y grave ya puede ser algo neurológico. O también tenemos esta que es lo mismo, nada más que aquí la definen como grado 1, grado 2 o grado 3. Esto va a depender de la literatura que consulten, pero básicamente es lo mismo. Aquí es a nivel de piel y mucosas, aquí lo respiratorio gastrointestinal y aquí lo neurológico y algunas otras cosas como bronquiales o laringios. El tratamiento, la elección es la adrenalina, ¿no? Pero en lo que nos preparan el medicamento y todo eso, tendríamos que hacer ciertas medidas. Retirar el desencadenante si es que es posible. Si es vía oral, no hay que inducir el vómito porque pondríamos en contacto nuevamente en la mucosa eso que le provocó anafilaxia al paciente, entonces lo mejor es no inducir vómito. Si es un estímulo vía intravenosa, frenar la administración del medicamento inmediatamente. Si es vía cutánea o inhalada, por ejemplo, una picadura de algún insecto, se dice que, por ejemplo, si es una avispa, la avispa inyecta su veneno y puede volver a inyectar varias veces. La avispa no se muere después de haber picado. La abeja sí muere después de haber picado, pero tiene dos sáculos. Un sáculo, cuando pica la abeja, libera todo el veneno, pero el segundo sáculo no. Si yo estimulo el aguijón, si me lo quiero quitar, puedo estimular el segundo sáculo e inyectar todavía más veneno, entonces habrá que retirarlo con mucho cuidado. Si es vía inhalada, entonces habrá que retirar al paciente de la zona. Posición de seguridad, una posición de Trendelenburg, donde la cabeza esté por debajo del nivel de los pies. La adrenalina que les menciono que es el tratamiento que sí cambia el pronóstico, que sí disminuye la tasa de hospitalización y de mortalidad, es el único capaz de revertir los efectos de una anafilaxia. Si el paciente necesita maniobras de reanimación, habrá que iniciarlas. Y si el paciente necesita otras medidas como oxígeno o líquidos, también habrá que iniciarlas. La adrenalina, esta se da a una dosis de 0.01 miligramos por kilogramo, a una dilución de 1 en 1000. El frasco ámpula viene en esa dilución. Es un frasco ámpula ámbar porque el medicamento es fotosensible, entonces siempre habrá que tener cuidado de que tenga protección contra el sol. La dosis máxima en adultos es de media ámpula, es decir, 0.5 miligramos, y en niños es un tercio de la ámpula, 0.3 miligramos. Estas dosis se pueden repetir cada 5 minutos y la mayoría de los pacientes responde con una o dos dosis. El efecto esperado, el efecto adverso es como si tomáramos mucho café. Nos puede doler la cabeza, podemos empezar a estar temblorosos, diaforéticos, nerviosos, palpitaciones y la vía de administración es muscular. Y el músculo de elección es la cara anterolateral del vasto externo del cuádriceps. Ese se ha visto que tiene una adecuada vascularización que permite la absorción del medicamento. La adrenalina entonces va a estimular a los diferentes receptores, los alfa 1 y los
alfa 2, los beta 1 y los beta 2, y en cada uno de ellos va a ejercer una acción diferente. Entonces ahí están descritos. Alfa 1 aumenta la vasoconstricción, aumenta la resistencia vascular periférica, los alfa 2 disminuye la liberación de insulina y norepinefrina, los beta 1 es un inotrópico y cronotrópico positivo, y los beta 2 es un broncodilatador, ¿no? Todo esto nos va a traducir a una mejoría de la hipotensión y a disminución de la liberación de histamina y de leucotrienos. ¿Por qué la adrenalina tiene que ir de forma intramuscular? Se ha visto en estudios que comparan la vía de administración intramuscular con la vía intravenosa. Una vía de administración intramuscular es más segura porque la absorción es más paulatina y el efecto de la adrenalina va a verse poco a poco, ¿no? Y porque en el muslo, igual se hicieron estudios comparativos en diferentes músculos y vieron que por su irrigación, el cuádriceps es el músculo de elección que permite que sí se vaya absorbiendo la adrenalina y poco a poco y da las dosis justas que necesitamos. Si yo retraso la administración de adrenalina, sí pongo en riesgo la vida del paciente. Entonces, como les digo, es el medicamento que puede salvar la vida. Ese es el de elección, siempre hay que indicarlo cada que se pueda. Y en aquellos pacientes que no respondan con las dosis de adrenalina que ya mencionamos, sí se puede dejar una infusión. Esta infusión, entonces, hay que hacer una dilución de 1 en 1.000.000. Para ello, llevamos ese frasco ámpula de adrenalina de 1 en 1.000 a una dilución y con 1 litro de solución glucosada o de solución salina y nos va a quedar una concentración de 1 microgramo por mililitro. La velocidad de infusión es de 1 microgramo por minuto, es decir, 1 mililitro por minuto, y debemos ir adaptando esa dosis de acuerdo a las manifestaciones hemodinámicas del paciente. En adultos, la dosis máxima es de 10 microgramos por minuto y en niños es de 0.1 microgramos por kilo por minuto. La debemos quitar lo más rápido que podamos para evitar toxicidad. Y el tratamiento complementario puede ser oxígeno para quien necesite oxígeno, fluidoterapia para quien necesite fluidoterapia, si hay hipotensión refractaria, iniciar aminas, en caso de uso de betabloqueadores, glucagón, y azul de metileno para todo paciente que ya haya llegado a estas anteriores líneas y que no haya mejoría, esa sería como la última etapa. Y el tratamiento de segunda elección, lo último que vamos a hacer es antihistamínicos y glucocorticoides. Muchas veces lo primero que ponen es esto y está mal, ¿no? Los antihistamínicos solamente le van a quitar las ronchas y ya, ¿no? Algunos otros síntomas nasales pudieran mejorar, pero no lo van a sacar de la anafilaxia como tal. Y los glucocorticoides tienen un inicio de acción de 4 a 6 horas después de la administración. Entonces, igual no van a tener un efecto inmediato, no le van a ayudar para ese momento agudo de la anafilaxia, pero lo que sí es que van a prevenir reacciones tardías o bifásicas. Entonces, en aquellos que hayan tenido antecedentes de reacción tardía y también en los que no hayan tenido esos antecedentes, hay que ponerle glucocorticoides para evitar este riesgo de una reacción bifásica. Este es el algoritmo completo de tratamiento de anafilaxia. Vamos a verlo parte por parte. Entonces, la primera elección es adrenalina. Acá viene lo de las dosis tope y que podemos repetir las dosis, ¿no? Cada 5 minutos. Pero acuérdense que si el paciente necesita maniobras de reanimación, en lo que preparan la adrenalina no debemos retrasar esta acción. Luego vamos con el tratamiento complementario. El que necesita oxígeno, oxígeno. El que necesita líquidos, líquido. El que necesita aminas, aminas. Y cuando todo esto falla, entonces el azul de metileno, que es como la última parte del tratamiento complementario. Aquellos que tienen hipotensión refractaria en caso de uso de betabloqueadores, glucagón. Y lo último, lo que está hasta abajo de este algoritmo, el tratamiento de segunda elección, son los antihistamínicos y los esteroides. Entonces, estos dos sí hay que administrarlo, pero no hay que darle prioridad o retrasar el manejo con adrenalina. Entonces, como conclusión, la anafilaxia es una urgencia médica que pone en riesgo la vida y hay que saberla identificar. Existen 3 escenarios clínicos. Ya vimos que el primero es un inicio súbito, el segundo es ante un alérgeno probable y el tercero es un alérgeno conocido. Recuerden, hagan memoria regresen el video del caso clínico que vimos al inicio. ¿Ustedes qué tipo de escenario le darían a ese paciente que tuvo manifestaciones de anafilaxia? El tratamiento de primera línea es adrenalina, aquí falta una N, es adrenalina, entonces no hay que retrasar el uso de este medicamento.
Para hacer el diagnóstico de forma objetiva, la triptasa sérica es el principal biomarcador y el tratamiento de segunda línea son los antihistamínicos y los esteroides. No hay que retrasar el uso de ellos. Cualquier duda, por favor, déjenlo en los comentarios y si no, aquí está mi número para WhatsApp o mis redes sociales. Saludos.